Me sorprendió muchísimo, de verdad, personalmente me impactó. Todavía estoy algo impactado por el fallecimiento de Manuel Díaz, el ex diputado de el PLD Villa Altagracia. Me sentí impactado personalmente porque fui compañero de Manuel Díaz durante 4 años en mi periodo en la Cámara y era un tipo, independientemente de algunas ideas controversiales que expresaba cuando hablaba con los periodistas o allá mismo cuando tomaba algún turno en el bloque, en la Cámara, en las sesiones, era un tipo, en términos personales, era un tipo chévere, era un tipo bien. Yo particularmente, en términos personales, me llevaba bien con Manuel, independientemente de que entre nosotros había diferencia de ideológica del cielo a la tierra. Y discutíamos temas, eh, por ejemplo, con mis temas de, allá teníamos, allá teníamos otro compañero diputado, que Berroa, que es un médico que preocupado por la salud preventiva, y que yo conversaba mucho con él sobre los suplementos que tienen evidencia científica, porque la gente se automedica mucho con los medicamentos. Y entonces yo hablaba mucho con Berroa, inclusive yo iba de mi curol, de mi asiento al de Berroa, que estaba eh, en la parte de abajo de la zona izquierda. Manuel Díaz y yo estábamos en la zona media de la derecha de la cámara. Entonces yo cruzaba, le pedía permiso a Manuel Díaz para ir a hablar con Berroa, y entonces él me decía, ¿qué es lo que tú hablas tanto con Berroa? Yo le decía, no, lo que pasa es que Berroa es experto en salud preventiva y ese tema a mí me interesa muchísimo. De hecho, vivo hablando de eso todavía permanentemente. Y Manuel me decía, no joda con esa vaina, cómete toda la vaina y disfruta tu vida y no joda, porque era muy pragmático, extremadamente pragmático, diría yo. Pero en términos personales, nunca tuve diferencia con él. Y por eso compartí tanto con él en ese tiempo y me afectó personalmente su repentina muerte. Hay dos versiones o varias versiones, porque todavía no hay una causa explicada de su fallecimiento, pero hay un audio que está circulando. También están circulando imágenes que yo no voy a poner. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo que cuando las personas fallecen se publiquen eh, los cuerpos, porque eso queda en la mente de los familiares. Y Miriam Cabral, que también era diputada con nosotros, cuando en el cuatrenio 2016-2020 hizo pasar una ley en el Congreso para que se respetara la dignidad de las personas que mueren. Y aunque está circulando esas imágenes de Manuel Díaz en la forma como lo encontraron en su casa de Villa Altagracia, en la antigua carretera Autopista Duarte, la autopista vieja, no las pongo por respeto a él y por respeto a esa ley que Miriam Cabral logró pasar en el Congreso. O sea que, pero hay dos versiones. Hay una versión de César Agüero, que es asistente de Manuel Díaz, que dice que entre las 4 y las 6 de la tarde del día de ayer, eh, familiares y amigos y trabajadores políticos de Manuel Díaz notaron su ausencia y se percataron de que no respondía desde su habitación, por lo que procedieron a llamar las autoridades. Las autoridades llegaron al lugar, abrieron la puerta, la violentaron la puerta y se encontraron con su cadáver en el piso de su habitación, y de ahí lo llevaron a patología forense después que vino el médico legista. Bueno, hay otra versión que parece un poco más lógica para quienes conocíamos a Manuel Díaz. Y es un audio que está circulando de una mujer que indica lo siguiente. Manuel Díaz llegó el domingo a eso de las 2 de la mañana a su casa. Entonces, cuando llegó a las 2 de la mañana a su casa, se cayó. Parece que estaba pasado de trago. Yo no tengo información oficial, es lo que dice el audio. Incluso por eso puse la versión de sus familiares, primero de su asistente, de César Agüero,
para luego poner la versión del audio. Entonces, se cayó en su casa cuando llegó. Los trabajadores de él lo ayudaron y él se quedó en su habitación. Y cuando él se quedaba en esa habitación, nadie lo podía molestar, ni entrar, ni nada. Vivía solo en términos de familiares con sus trabajadores. Y entonces él se cayó y todo el mundo pensó que estaba bien porque cuando él llegaba tarde solía levantarse muy tarde y nadie se atrevía a interrumpirlo. Bueno, cuando se descubre su cuerpo, la inferencia, lo que se interpreta de esto es que él con la caída, después que lo ayudaron, intentó pararse a buscar ayuda o a ir al baño y se desmayó, se cayó. ¿Por qué? Porque su cuerpo presenta señales de sangrado por el área de la parte derecha de la cara y por la boca. Entonces, puede ser que esta versión tenga sentido, que él intentó pararse para buscar ayuda o para lo que sea y se golpeó la cabeza con el piso porque lo encontraron en el piso de la habitación a Manuel Díaz. Entonces, nada, esperar el informe. Ahí no hay aparentemente ninguna señal de violencia, tiene sus prendas, tiene todo, estaba en su casa, no había nada normal en su casa y entonces lo que dice el audio es que como él no respondía, llamaron a su hijo y su hijo entonces fue que lo encontró eh, en la habitación. Y nada, bueno, mi solidaridad con todas sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de su partido. Yo me distancié del PLD, pero con Manuel hablaba cada rato de temas políticos, cosas que me planteaba para que yo lo planteara en el programa, porque nunca hubo diferencia entre nosotros. Era un representante importante que cogió mayor eh, importancia político-electoral después que Danilo llegó al poder en el 2012. Fue diputado durante 5 periodos, o sea, 20 años en el Congreso. Un tipo extremadamente pragmático porque era más bien un operativo que por su trabajo continuo logró trascender en una comunidad como Villa Altagracia. Era uno de los, diría yo, de los 3 dirigentes más importantes históricos del PLD en la provincia, en el municipio de Villa Altagracia. Nuestra solidaridad con sus familiares.